Continuando con el ejercicio de respuesta total RC, ya se había calculado entonces la respuesta homogénea y la respuesta particular del voltaje, y ahora lo que hacemos es sustituir esos datos y tenemos que el voltaje del capacitor es igual a una constante por una exponencial elevada a la menos 1 sobre RC por T más la corriente de la fuente de corriente por la resistencia. Entonces, si evaluamos al voltaje del capacitor en un tiempo igual a 0, tenemos que el voltaje del capacitor en un tiempo igual a 0 es igual a la constante K, porque la exponencial quedó elevada a la 0, E a la 0 es 1, por eso nada más nos queda la constante más la corriente de la fuente de corriente por la resistencia. En este caso, como sí existen condiciones iniciales, entonces podemos escribir que la constante más la corriente de la fuente de corriente por la resistencia es igual a la condición inicial del capacitor, es decir, al voltaje del capacitor en tiempos menores que 0. Despejamos el valor de la constante y esa va a ser igual a el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 menos la corriente de la fuente de corriente por la resistencia. Con lo cual ya tendríamos nuestra ecuación que nos dice que el voltaje del capacitor va a ser igual a el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 menos la corriente de la fuente de corriente por la resistencia. Todo ello por una exponencial elevada a la menos 1 sobre RC por T más la corriente de la fuente de corriente por la resistencia, y son volts. En este caso, si separamos los términos, tendríamos entonces el voltaje del capacitor es igual al voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 por E a la menos 1 sobre RC por T, menos la corriente de la fuente de corriente por la resistencia por una exponencial elevada a la menos 1 sobre RC por T, más la corriente de la fuente de corriente por la resistencia, y son volts. En este caso, recuerden que la corriente de la fuente de corriente por la resistencia es haber aplicado intercambio de fuentes y nos dio una fuente de voltaje de 60 volts. Si hubiéramos trabajado con el circuito serie, en vez de tener a la corriente de la fuente de corriente por la resistencia, que son los 60 volts, nosotros tendríamos una fuente de excitación de 60 volts o de tensión. Que en realidad en las notas aparece esta expresión, que sería que el voltaje del capacitor en el tiempo, si hubiéramos trabajado en circuito serie, es igual al voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 por una exponencial elevada a la menos 1 sobre RC por T, menos la tensión de la fuente de excitación por una exponencial elevada a la menos 1 sobre RC por T, más la tensión de la fuente de excitación. Recuerden que les mencioné que no cambiaban las expresiones, simplemente se representaban de forma distinta. La corriente por la resistencia nos da voltaje o tensión, y nosotros, si hubiéramos hecho el intercambio de fuentes, si hubiéramos trabajado con el circuito serie, hubiéramos llegado a esta expresión, que es la misma que está en la parte superior, que fue la que se obtuvo a partir de trabajar con el circuito paralelo. Vamos a trabajar con la fuente de tensión porque es más fácil. En este caso, por ser el circuito serie, ya no tenemos que hacer el cálculo. Ya conocemos a la fuente de tensión, que es de 60, entonces sustituyendo datos, se sabe que el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0, que es la condición inicial, fue de 100, por una exponencial elevada a la menos 1 sobre RC, con los datos del ejercicio, que es una resistencia de 12 y un capacitor de 40 milifarad, nos va a dar menos 2.08. Siguen más decimales, lo estoy cortando 2 decimales, tiene mucho más decimales, sobre todo por ciertos valores que, si ustedes dejan nada más el 2.08, por ejemplo aquí nos da 39.96, si hubiéramos considerado todos los decimales nos hubiera dado 40 cerrado, lo mismo que con la corriente, en vez de usar menos 3.33 y 2.08 hubiéramos usado más decimales, tendríamos los datos sobre todo del voltaje de la resistencia, nos hubiera dado 40, y repito, da 39.96, 92, para que no haya problema al momento de que ustedes hagan los cálculos para verificar. Entonces, al sustituir datos, tenemos que el voltaje de la fuente de tensión, que sería de 60, quedaría lo mismo que haber multiplicado, que es la expresión de aquí, 12 por 5, pues es 60, negativo por una exponencial elevada a la menos 2.08 por T más 60. Como estos dos términos están multiplicados por la misma exponencial, entonces los podemos sumar, y 100 menos 60 nos da 40 por E a la menos 2.08 T más 60 volts. Y ese sería el voltaje del capacitor, que sería la primera ecuación que vamos a obtener ahora trabajando con el circuito paralelo y después utilizando los datos del circuito serie. Recuerden que no importa cómo esté el voltaje del capacitor, debe de ser el mismo en uno u otro circuito. Entonces ya tenemos nuestro voltaje del capacitor
Y a partir del dato del voltaje del capacitor tenemos que encontrar a la corriente, al voltaje de la resistencia y a la carga. En este caso, como conocemos el voltaje del capacitor, vamos a calcular primero la carga, que sería el voltaje del capacitor por el valor del capacitor, que es 40 milifarad, y nos va a quedar como 1.6 por una exponencial elevada a menos 2.08 por t, más 2.4 y son coulombs. A partir de la carga ya podemos encontrar la corriente del circuito. Estamos hablando del circuito serie. Aunque trabajamos con el circuito paralelo, únicamente lo hicimos para obtener el voltaje del capacitor, que debe ser el mismo tanto en paralelo como en serie, porque estamos hablando del mismo circuito. Y posteriormente nos regresamos al circuito serie para poder establecer que la corriente que vamos a calcular pues, es la misma para todos mis elementos, por estar conectados en serie, y sería la derivada de la carga con respecto del tiempo. Y tenemos un término constante que se hace cero. La derivada de la exponencial sería 1.6 por menos 2.08, lo que les mencionaba. Al utilizar más decimales, pues vamos a tener un valor que nos va a dar menos 40 posteriormente y no 39.96, que en realidad es lo que nos dio con 3.33, pero lo vamos a dejar en 40. Lo vamos a redondear y este sería el dato, nos daría la corriente como menos 3.33 por una exponencial elevada a la menos 2.08 por t y son amperes. Como ya conocemos el valor de la corriente, ya podemos calcular el voltaje de la resistencia, que es siempre en el tiempo la resistencia por la corriente. Entonces multiplicamos a 3.33 por 12, nos va a dar 39.96, que lo estamos redondeando a menos 40 por una exponencial elevada a la menos 2.08 por t y son volts. Dejé esta parte para que se tuviera la referencia de dónde estuvimos trabajando y por qué estamos obteniendo esos datos y por qué estábamos en un circuito paralelo, aunque en realidad nos interesaba el circuito serie, nada más para que ustedes pudieran ver que sin importar si se trabaja con el circuito paralelo o serie, el voltaje del capacitor es el mismo, simplemente cambiamos la forma de representarlo. Con el circuito paralelo utilizamos a la fuente de corriente y la resistencia, que nos darían 60 volts, y con el circuito serie vamos a usar el valor de la fuente de tensión, que siguen siendo los 60 volts. Bueno, una vez que ya obtuvimos las variables que se pedían, que era la corriente, el voltaje en la resistencia, el voltaje en el capacitor y la carga, ya podemos entonces hacer nuestra tabulación para graficar esas variables, que no vamos a graficar todas por espacio, graficaríamos dos, recordando que las gráficas para el voltaje del capacitor y de la carga van a ser muy similares, mientras que las gráficas para la corriente y el voltaje en la resistencia van a ser similares. Entonces simplemente haríamos la gráfica para el voltaje del capacitor y la gráfica para la corriente del circuito, aunque la tabulación sí la vamos a realizar completa con las 4 variables. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues que se tiene, hay que recordar que siempre tenemos que trabajar con la constante de tiempo, y la constante de tiempo de un circuito RC, sin importar si la respuesta es libre, forzada o total, sigue siendo R por C y son segundos. Si sustituimos los datos del ejercicio, que eran 40 milifarad y 12 ohms en cuanto a la resistencia, la constante de tiempo nos da de 0.48 segundos. Y entonces ya podemos hacer nuestra tabulación, recordando que siempre vamos a considerar 5 constantes de tiempo. Entonces tendríamos, cuando el tiempo es 0, para la corriente, para el voltaje de la resistencia, para el voltaje del capacitor y para la carga. Tenemos entonces nuestro circuito, nuestra tabla, en la cual vamos a empezar en un tiempo igual a 0, una constante de tiempo, 2 constantes de tiempo, 3 constantes de tiempo, 4 constantes de tiempo y hasta 5 constantes de tiempo. Recuerden que a 5 constantes de tiempo consideramos que hemos logrado el valor de las condiciones o de las fuentes que necesitamos, y por eso nos detenemos. Lo lograríamos en un tiempo infinito, tiempo que jamás vamos a conseguir. Entonces tenemos el tiempo, que es en segundos, la corriente, que es en amperes, el voltaje de la resistencia, que es en volts, el voltaje del capacitor,
que es en volts, y la carga del capacitor, que es en coulombs. Tenemos también que vamos a evaluar en un tiempo igual a 0, a una constante de tiempo, a 2 constantes de tiempo, a 3 constantes de tiempo, a 4 constantes de tiempo y hasta 5 constantes de tiempo. Si nosotros empezamos a llenar datos, vamos a tener que la corriente va a ser, cuando el tiempo vale 0, de menos 3.33 amperes. El voltaje de la resistencia va a ser igual a menos 40 cuando el tiempo vale 0. El voltaje en el capacitor va a ser igual a, cuando el tiempo vale 0, nos va a dar de 100 volts. Y cuando el tiempo vale 0, la carga va a ser de 4 coulombs. Recuerden que tenemos un circuito RC, en donde teníamos a nuestra fuente de excitación de 60, la resistencia de 12 ohms y el capacitor de 40 milifarad. En un tiempo igual a 0, bueno, recuerden que el capacitor se comporta como un cortocircuito, no como un circuito abierto, por lo tanto, al tener condición inicial, tenemos una fuente de voltaje que es de 100 volts, tenemos el voltaje en la resistencia por ir en sentido contrario a lo que tenemos aquí, se va a restar, por eso nos da menos 40, y si sumamos los valores, recuerden que aplicando leyes de Kirchhoff de voltaje, pues tendríamos que sería el voltaje del capacitor más el voltaje de la resistencia menos el voltaje de la fuente de excitación, pues va a ser 100 menos 40 nos da 60, menos 40 nos da 0. Entonces se siguen cumpliendo leyes de Kirchhoff de voltaje en cualquiera de los tiempos. ¿Qué sucede cuando transcurren 0.48 segundos o 480 milisegundos? El capacitor empieza a aumentar aumentar su resistencia, con lo cual empieza a circular menos corriente, ya que no nada más es la resistencia del circuito, sino incluye también la del capacitor, por eso disminuye la corriente y nos quedaría como menos 1.22 amperes. El voltaje en la resistencia también disminuye, al disminuir la corriente, como es directo ese resultado, nos daría menos 14.7 volts. El voltaje del capacitor, de tener la carga inicial de 100 volts, ya no vamos a poder lograr esos 100 volts con la fuente de excitación que nos quedó, porque recuerden que teníamos una fuente de excitación de 60 volts, la resistencia y el capacitor. Una vez que se empieza a consumir la carga inicial que traía de 100 volts, solo va a poder volverse a cargar ese capacitor a 60 volts. Por eso va a ir disminuyendo la tensión en el voltaje del capacitor hasta llegar a casi 60. Entonces tendríamos que es un valor de 74.7 y la carga en el capacitor sería de 3 coulombs. Continuamos, ahora serían dos constantes de tiempo, que sería 0.96 segundos o 960 milisegundos. Sigue aumentando la impedancia o la resistencia del capacitor, por lo tanto disminuye aún más la corriente del circuito, que nos daría menos 0.45, por lo tanto también disminuye el voltaje en la resistencia, que sería ahora menos 5.4. El voltaje del capacitor es de 65.4 y la carga del capacitor va a ser de 2.6. Recuerden que en este caso el término independiente en la ecuación del voltaje del capacitor es el voltaje máximo que podemos lograr cuando el tiempo tienda a infinito, porque es el que nos proporciona la fuente de excitación que nos quedó para tiempos mayores que 0. Mientras que la carga del capacitor, también el término independiente o el término que tenemos constante, que es de 2.4 coulombs, es la carga máxima que podemos lograr con esa fuente de excitación de 60 volts. Entonces, a 3 constantes de tiempo tendríamos que es menos 0.16 el valor de la corriente, a 4 constantes de tiempo sería menos 0.06 y a 5 constantes de tiempo nos va a dar menos 0.02 amperes.
se acerca demasiado a cero sin ser cero, porque recuerden que ese valor de cero solo lo vamos a lograr en un tiempo infinito, que no lo vamos a conseguir. Por eso nos detenemos a 5 constantes de tiempo. Entonces, a 3 constantes de tiempo, el voltaje de la resistencia sería de menos 2 volts. A 4 constantes de tiempo sería de menos 0.7. Y a 5 constantes de tiempo de menos 0.2. Tenemos entonces que nos va a quedar como el voltaje en el capacitor ahora sería de 62 volts. El voltaje a 4 constantes de tiempo nos quedaría de 60.7 volts y a 5 constantes de tiempo 60.2 volts. La carga en el capacitor a 3 constantes de tiempo sería de 2.5 coulombs. A 4 constantes de tiempo sería de 2.043. Y a 5 constantes de tiempo nos daría 2.41. Recuerden que se va acercando más a 2.4. No vamos a poder lograr ese valor exactamente hasta que el tiempo sea infinito. Lo mismo que el voltaje del capacitor, aunque se acerca mucho a la fuente de excitación, aún tenemos un remanente del voltaje que tenía cuando se cargó en tiempos menores que cero. Entonces, si hacemos la gráfica del voltaje del capacitor, recuerden que en el eje Y siempre va a ir la variable, que en este caso sería la corriente. El voltaje en el capacitor, perdón, tenemos en el eje X el tiempo, que sería hasta 5 constantes de tiempo. Entonces tenemos 0, tenemos aquí a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Recuerden que es el voltaje del capacitor, entonces las unidades son volts. Aquí tenemos una constante de tiempo, 2 constantes de tiempo, 3 constantes de tiempo, 4 constantes de tiempo, 5 constantes de tiempo, en donde el tiempo es en segundos. ¿Qué va a suceder? Bueno, que cuando estamos trabajando con nuestro circuito en un tiempo igual a 0, bueno, el voltaje del capacitor es de 100 volts, porque recuerden que esa es la carga o la condición inicial con que el capacitor empieza. ¿Cuál va a ser el valor máximo que vamos a poder lograr cuando el tiempo sea infinito? Bueno, pues el valor de la fuente de excitación, que era de 60 volts. Cuando mi tiempo sea infinito, tendríamos que llegar a 60 volts, o en este caso, a 5 constantes de tiempo vamos a estar muy cerca de los 60 volts. A una constante de tiempo disminuye el voltaje a 74, más o menos por aquí, a 74.7. A 2 constantes de tiempo, a 65, más o menos por acá, 65.4. A 3 constantes de tiempo, disminuye a 62, más o menos por acá. Y así se va a ir acercando más, porque va a disminuir a 60.7 y después a 60.2, es decir, cada vez se acerca más a 60. Recuerden que la gráfica se ve diferente porque tenemos una condición inicial mayor a la fuente o a la tensión de la fuente de excitación que nos quedó para tiempos mayores que cero.
¿Cuál es la característica que va a tener ahora en el tiempo la respuesta total? Bueno, que siempre deben de existir condiciones iniciales que pueden ser mayor a la fuente de excitación que nos va a quedar en tiempos mayores que cero, que es la otra condición. Entonces, una respuesta total en tiempos menores que cero siempre debe de tener condiciones iniciales y en tiempos mayores que cero siempre debe de existir una fuente de excitación. ¿Qué implica esto? Que las gráficas que vamos a realizar para el voltaje o en este caso la corriente cuando hablamos de una bobina nunca van a empezar en cero, siempre van a tener un valor distinto de cero, ya que el capacitor siempre va a tener condición inicial, que es voltaje, y la bobina va a tener condición inicial, que es corriente. ¿Qué va a suceder? Que estos valores van a acercarse cada vez más al valor de la fuente de excitación que nos quede para tiempos mayores que cero. Esta sería la gráfica del voltaje del capacitor, mientras que la gráfica de la corriente sería la siguiente. Nuevamente en el eje Y queda la variable, que sería la corriente, y en el eje X quedaría el tiempo, que ya sabemos que es hasta 5 constantes de tiempo. Entonces tenemos, bueno, considerando aquí que la corriente es negativa, vamos a trabajar entonces a partir de aquí y agregaríamos un valor más. Tenemos una constante de tiempo, 2, 3, 4, 5 constantes de tiempo. Entonces, en el eje Y vamos a tener la variable, que es la corriente en este caso, que ya sabemos que es en amperes. Aquí tenemos 1, aquí está 0, tenemos menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Una constante de tiempo, dos constantes de tiempo, 3, 4 y hasta 5 constantes de tiempo, donde el tiempo es en segundos. Tendríamos entonces que la corriente cuando el tiempo vale 0, vale menos 3.3, que sería aquí. Cuando el tiempo vale una constante de tiempo es menos 1.22, que sería por acá. Cuando el tiempo vale 3 constantes de tiempo sería 0.45. Cuando vale 3 es 0.16, más o menos aquí. Y cada vez se va a ir acercando más a 0, debido a que por la respuesta que obtuvimos, la corriente se va a hacer 0 cuando el tiempo sea infinito. Recuerden que por tener un circuito RC, una vez que el capacitor se carga, se convierte en un circuito abierto, por lo tanto ya no circularía corriente en el circuito que estamos trabajando, y el voltaje del capacitor pues, es el voltaje de la fuente de excitación. Entonces, esta sería la respuesta total de un circuito RC, con lo cual estaríamos terminando este ejercicio.